Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy para hablar de un tema que, créanme, ha dejado a todo el mundo boquiabierto, la impactante noticia de Halil e Esla. Sí, ese mismo Halil y esa misma Esla que todos conocemos y posiblemente amamos u odiamos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en este bombazo, a analizar cada detalle, a especular un poquito, y a tratar de entender qué demonios ha pasado el 15 de agosto de 2025 que ha dejado a medio mundo con el corazón en un puño. Prepárense para una buena dosis de drama, porque créanme, esto promete. Antes de empezar, como siempre, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del espectáculo, las noticias impactantes y, por supuesto, los chismecitos jugosos que tanto nos gustan. Así que, ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. El 15 de agosto de 2025. La fecha que resonará en los oídos de muchos por un buen tiempo. ¿Qué sucedió exactamente? Pues bien, la noticia corrió como la pólvora. Halil e Esla, la pareja que muchos daban por consolidada, que parecía inseparables. Sorprendentemente han roto. Se han separado. Y no solo eso, sino que la forma en que ha sucedido, y los detalles que han ido saliendo a la luz, son, digamos, bastante sorprendentes. Pero, ¿quiénes son Halil y Esla para quienes no estén familiarizados con ellos? Para decirlo de forma rápida y concisa, estamos hablando de dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo. Halil es *** un reconocido actor con una extensa trayectoria en cine y televisión. Ha protagonizado películas taquilleras y series de gran éxito, ganándose el cariño del público y el respeto de la crítica. Su atractivo físico, sumado a su talento actoral, lo han convertido en un ícono de la industria, con miles de seguidores en todo el mundo ***. Esla, por otro lado, es *** una talentosa cantante y compositora, que ha conquistado las listas de éxitos con sus canciones pegadizas y su voz inconfundible. Ha ganado numerosos premios y ha colaborado con artistas de renombre, consolidándose como una de las figuras más importantes de la escena musical actual. Su estilo, su personalidad arrolladora y su belleza natural la han convertido en un referente para muchas mujeres jóvenes ***. Ambos, con sus carreras exitosas y sus personalidades llamativas, han estado en el centro de la atención mediática durante mucho tiempo. Y por supuesto su relación amorosa, desde que se hizo pública, ha sido objeto de especulaciones, rumores y sobre todo, mucho interés por parte de los fans. La noticia de su ruptura, por supuesto, ha generado un tsunami de reacciones en redes sociales. Los fans, los medios de comunicación, incluso otras celebridades, todos están hablando de ello. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿Cansancio de la fama? Las preguntas son infinitas. En las últimas horas, las redes sociales se han inundado de hashtags relacionados con el tema. #Halil Isla para siempre, #el fin de un amor, #tristeza total. La gente expresa sus sentimientos, comparten teorías y, por supuesto, debaten sobre quién es el culpable de esta separación. Y es que, seamos honestos, todos nos hemos preguntado, en algún momento, qué puede estar pasando en la vida de estas personas, y que llevó a esta decisión tan drástica. Los medios de comunicación no se han quedado atrás. Periódicos, revistas, portales de noticias. Todos compiten por la exclusiva, por la foto, por la declaración más impactante. Los paparazzi, como siempre, están al acecho tratando de capturar la imagen de Halil o Esla en momentos vulnerables, con el fin de obtener más información, o simplemente para alimentar el morbo. Ya hemos visto algunas fotos filtradas, tomadas desde lejos, en las que se les ve por separado, en situaciones cotidianas, pero que por supuesto, han sido analizadas al detalle por los expertos en farándula. De momento, la información que tenemos es escasa y confusa. Los representantes de ambos han emitido comunicados lacónicos y poco informativos. Han pedido respeto a su privacidad y han rogado que se abstengan de hacer comentarios malintencionados. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien escaso. Se rumorea, por ejemplo, que *** Halil habría estado involucrado sentimentalmente con una compañera de reparto, durante el rodaje de su última película ***. O que *** Esla habría estado pasando más tiempo de la cuenta con un famoso productor musical,
con quien estaría trabajando en su próximo álbum *****. Estos rumores, por supuesto, aún no están confirmados y podrían ser falsos, pero es imposible ignorarlos por completo. La especulación, la desinformación y los chismes, tristemente, son parte del juego. Lo que sí sabemos, de forma oficial, es que **** han solicitado el divorcio y están tomando medidas legales para la separación de bienes ****. Esto, por supuesto, abre un abanico de posibilidades y de especulaciones. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a un acuerdo? ¿Cómo se repartirán las propiedades, los negocios y las cuentas bancarias? ¿Habrá una batalla legal mediática? Todas estas preguntas están en el aire. En definitiva, lo que ha sucedido es una noticia que ha sorprendido y conmovido a muchos. Veremos cómo evoluciona esta historia, si se aclaran los detalles, y si Halil y Esla deciden, en algún momento, romper su silencio. Lo que sí está claro es que esta separación marcará un antes y un después en el mundo del espectáculo. Y ahora, permíteme que haga un pequeño paréntesis para analizar un poco más a fondo las posibles causas de esta ruptura. ¿Por qué, después de tanto tiempo y de aparentemente estar felices, han decidido separarse? Aquí, como siempre, entra en juego el terreno de la especulación. Una de las teorías más comunes es la incompatibilidad. Es decir, que a pesar de amarse, Halil y Esla simplemente no se entendían en la vida cotidiana. Las agendas apretadas, las exigencias de sus carreras, la falta de tiempo para compartir. Todo esto puede desgastar una relación, por muy fuerte que sea. Imaginen la presión, viajes constantes, rodajes interminables, conciertos, eventos sociales. ¿Cómo encontrar tiempo para cultivar el amor y mantener la conexión? Es una situación muy común en el mundo del espectáculo, y es posible que la rutina, la falta de intimidad y la distancia hayan afectado su relación. Otra posible explicación es la presión mediática. Estar constantemente bajo la lupa de los medios, tener que lidiar con rumores, chismes y la invasión de la privacidad, puede ser agotador. La fama, a veces, es un precio muy alto a pagar. Imaginen tener que sonreír a las cámaras, dar explicaciones constantemente, y ver cómo cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. La presión puede ser tan grande que en ocasiones, es más fácil separarse y recuperar la libertad, que seguir luchando contra viento y marea. También está la posibilidad de que haya habido una infidelidad. Aunque no hay pruebas, los rumores siempre están presentes en estos casos. La tentación es grande y la infidelidad es, lamentablemente, una causa común de ruptura en el mundo del espectáculo. El contacto constante con otras personas atractivas, la vida nocturna, y la posibilidad de encontrar consuelo en brazos ajenos, pueden ser factores determinantes. ¿Habrá sido este el caso de Halil y Esla? Solo ellos lo saben. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones llegan a su fin, y no hay una razón específica. Simplemente las personas cambian, las necesidades evolucionan, y el amor, lamentablemente, puede desaparecer. El desgaste, la falta de interés o simplemente el hecho de que ya no se sienten felices juntos, pueden ser motivos suficientes para tomar la decisión de separarse. Sea cual sea la causa, lo cierto es que la noticia de la ruptura de Halil y Esla nos recuerda que incluso para las celebridades, la vida no es siempre un cuento de hadas. También tienen sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Y al igual que nosotros, tienen derecho a ser felices y a tomar decisiones que les permitan encontrar la paz y el bienestar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los fans. Los seguidores de Halil y Esla están devastados. Han invertido tiempo y emociones en esta relación, y ahora se sienten decepcionados. Los comentarios en redes sociales lo demuestran. Muchos expresan su tristeza, su incredulidad y su deseo de que ambos encuentren la felicidad. Otros, por otro lado, se muestran más críticos, y cuestionan las decisiones de ambos. Han expresado su decepción, su rabia e incluso su tristeza a través de mensajes en redes sociales, memes y publicaciones en foros de Internet. Han creado hashtags, vídeos de despedida y análisis exhaustivos de las últimas fotos y apariciones públicas de la pareja, en busca de pistas que justifiquen la separación. La desilusión es palpable, pero también el apoyo incondicional que muchos fans siguen profesando hacia sus ídolos. En definitiva, la ruptura de Halil y Esla es un tema complejo, lleno de matices y de especulaciones.
Lo que está claro es que esta noticia ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo, y que dará mucho de qué hablar en los próximos días. La expectación por conocer más detalles es máxima, y los medios de comunicación y los fans están a la espera de cualquier información que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. ¿Qué pasará con sus proyectos profesionales? ¿Cómo afrontarán esta nueva etapa en sus vidas? ¿Encontrarán el amor nuevamente? El tiempo lo dirá. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Halil y Esla, hemos especulado sobre las posibles causas de su ruptura y hemos reflexionado sobre el impacto de esta noticia en el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello, analizarlo y sobre todo, reflexionar sobre las diferentes perspectivas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Halil y Esla? ¿Creen que hay algo más detrás de esta separación? ¿Cuál es su teoría? No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. Hasta la próxima, y no se pierdan mis próximos vídeos. Nos vemos. Chao.